Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Quiero agradecerles a todos y cada uno de aquellos que han estado viendo el video que subí la semana pasada. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, por el tiempo que se toman. Y por cuestiones de tiempo, de internet, de muchas personas, voy a tratar de ser un poco breve en esta enseñanza que quiero desarrollar en esta oportunidad. Y quiero que, si tienen Biblia, pues lo hagan en el Evangelio de San Mateo. Vamos a buscar el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo vamos a buscar el capítulo número 24. Amén. Y vamos a leer el versículo número 3 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la porción en esta ocasión. Las palabras que en esta oportunidad vamos a desarrollar con la ayuda del Señor es con respecto a las señales antes de su venida. La pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo y la respuesta que Él les dio, que yo sé que ya muchos de ustedes la conocen, ¿verdad? Y creo que muchos han leído este pasaje, y más quizás en estos últimos días. Pasaje del capítulo 24, donde Él relata todas las señales que van a haber antes de su venida, pero aclara diciendo que aún no es el fin. Amén. Sin embargo, nosotros podemos estar siempre alertas a todos los acontecimientos que se están dando y no confiarnos en las cosas que a veces nos puedan decir de que la venida, que estas señales que se están dando ahora, que no tienen nada que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que he leído nos habla en el versículo 3, una pregunta que los apóstoles le hicieron al Señor aparte, en privado. No se lo hicieron en público, ellos lo tomaron, lo llevaron a un lado y le preguntaron ahí esta pregunta de este pasaje que he leído, donde dice que él estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte. Es lo que les decía, estuvo aparte con ellos, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esta pregunta vino porque antes de esto, de este momento que aquí se está presentando, el Señor había salido del templo y los discípulos le habían enseñado con admiración la construcción del templo. Ellos le decían que el templo estaba muy hermoso, muy bien construido. Pero la respuesta que el Señor les da los deja a ellos un poco, quizás inquietos o preguntándose entre ellos mismos. ¿Por qué les dice? ¿Miráis todo esto? Y les dice estas palabras: de cierto os digo,
que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hablando acerca del templo. Cuando los discípulos escucharon estas palabras, ellos se quedaron sorprendidos. Se sorprendieron a la respuesta que les dio, porque ellos esperaban que quizás él también entrara en el mismo ambiente que ellos sentían de admirar las cosas del mundo. Amén. Sin embargo, Dios les da una respuesta, Jesucristo les da una respuesta muy contraria a lo que ellos esperaban escuchar. Él les dice, todo esto va a ser destruido. Por esa razón, cuando ellos oyen esta respuesta, ellos quizás se preocuparon y dijeron, el Señor sabe algo más que no nos ha querido decir. Pero viene el Señor, y es el pasaje que hemos leído, donde ellos dicen que se acercan aparte a Él y le preguntan, que les digan, ¿cuáles serán las señales entonces de tu venida? Porque ellos se quedaron sorprendidos de esa respuesta, querían saber más. Querían saber en realidad por qué razón ese templo iba a ser destruido y en qué tiempo. La historia nos dice que ese templo fue destruido 70 años después de que el Señor Jesucristo resucitó, murió y resucitó. Después de ese tiempo, 70 años después de esos, uno de estos conquistadores llegó y destruyó todo lo que el Señor había hecho. Por cierto, creo que se llamaba Ciro. Entonces el Señor les empieza a decir una respuesta aquí, que es lo que les dice. Respondiendo él les dijo, diciendo, dinos, le dijeron ellos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y él les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Fíjese qué interesante es esto, que el Señor Jesucristo les empieza a decir lo primero que va a suceder cuando aparezcan las señales de la apostasía, las señales de los falsos cristos, las señales de los falsos maestros. Y muchas señales con respecto a las guerras, rumores de guerras y toda la hambre que iba a acontecer en la humanidad. Pero les dice él que esas cosas se iban a dar, pero todavía no era el fin. Amén. Todavía el fin no estaba cerca. Sin embargo, hermano, nosotros sabemos, en este pasaje él desarrolla todo ese tema con respecto a su venida. Que oiremos rumores de guerra, oiremos terremotos, habrían hambres, pestes. Pero sin embargo él les dice, no es el fin. Pero sí les hace ver que es el comienzo del retorno de la segunda venida de él. Porque él les dice que sí habrá una señal. Y la señal, dice, va a ser cuando, como el relámpago, dice, que aparece en el oriente y se muestra hasta el occidente. Amén. Así será, dice, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Amén, así es. Pero para llegar a ese momento, hermano, tiene necesario que pasen todos estos acontecimientos que él dijo acerca del fin. Esos son principios de dolores, como los llaman. Amén. Son momentos de angustia. Y que todavía no hemos llegado a los verdaderos momentos donde dice la palabra del Señor que la gente va a ver una angustia tan grande como la que nunca ha habido en la tierra, ni habrá jamás, porque será la última. Pero Él les dice que esa señal del relámpago es la que va a dar la señal de su venida a la tierra. Así es, amén. O sea que nos hacen falta muchas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que estar, como les decía, alertas. Tenemos que estar vigilantes de todos estos acontecimientos como hijos de Dios. Porque es necesario, hermano, que nosotros estemos como ese siervo, como dice el Señor. El siervo que lo dejó a él, dice, bajo el cuidado de toda su hacienda. Y a sus criados. Y él lo dejó allí para que él atendiera a sus criados. Y ese siervo dice que diligentemente él hacía lo que su señor le había dicho que hiciera. Y él servía a los criados, él atendía la hacienda.
A tal grado que cuando Él vino, Él lo encontró haciendo eso. Y dice, bienaventurado este siervo, que lo encontró haciendo lo que su Señor le había dicho. Amén. Entonces, hermano, eso lo que nos llama es que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y una de las cosas que Él nos ha mandado a hacer es predicar la palabra del Señor. Porque últimamente, hermano, ya no se escucha eso. Ya no se oyen predicadores así en las calles, ya no se oyen campañas de evangelismo, ya no se escucha nada de eso. Han venido a trastornar muchas doctrinas, muchas herejías, muchas cosas que han dañado a la iglesia del Señor, y eso ha hecho que la iglesia ha perdido el poder, ha perdido la capacidad, ha perdido la visión, está dormida, pues, en otras palabras. Se ha dormido en un letargo espiritual mortal. Amén. Porque si Dios no nos encuentra como a este siervo que menciona aquí en esta parábola, hermano, nos vamos a quedar. Vamos a quedarnos. Pero por eso le digo, nosotros tenemos que estar bien alertas y estar pendientes de los acontecimientos que Él nos dice aquí en su palabra. La respuesta que Él les dio a sus discípulos. Él les habló de rumores, de guerra, de pestes, de hambres, y todo eso sí ha sucedido. Ahora estamos viviendo una pandemia mundial, algo que no se había visto también. Que las naciones se detuviesen, se pararan. Hermano, esto lo que nos anuncia es el nuevo orden mundial. Esta es ya una llamada, este es algo más claro para nosotros, que debemos de estar pendientes, porque mire, hermano, después de esto, este mundo va a ser diferente. Van a empezar a hacer nuevas regulaciones, nuevas maneras de vivir. Y nosotros como cristianos nos hemos estado confiando, hemos estado solo asistiendo a la iglesia. A algunas 2 que 3 veces llevamos a alguna persona, si acaso, no porque ya ni hacíamos nada. Gracias a Dios por aquellas iglesias que sí no bajaron la guardia y que siempre estaban llevando personas, invitados, y con el deseo, no solo por la obligación, sino con el deseo ardiente de servirle al Señor como este siervo. Entonces, las señales, hermano, que el Señor nos dijo aquí antes del fin, ya se están dando. De eso no tengamos duda. Eso no lo descartemos como algunos piensan que estas señales, estas cosas que se están dando, estas no son evidencias, ya es la antesala, como decía la vez pasada. Es la antesala de lo que viene, hermano. Pero aquí el Señor le dice a los discípulos, tengan cuidado, no se vayan a dejar sorprender, no se van a dejar engañar. Porque muchos iban a venir en nombre de Él, y cuántas enseñanzas han venido en nombre de Él, hermano. De eso Dios ya nos había advertido. Cuánta herejía entró a la iglesia. Por eso hoy en día la iglesia está como está. Porque Satanás encubiertamente entró dentro de la iglesia. Entró dentro de la iglesia y ha desarticulado a los hermanos, los ha dejado desarmados, porque ya no ha habido oración, ya no ha habido ayuno, ya no ha habido búsqueda del Señor. Amén. Esas son las armas del cristiano, hermano. Amén. Y Satanás encubiertamente ha venido él trabajando sigilosamente para dañar a la iglesia. Ahora usted me dirá quizás, no, hermano, esos son cuentos suyos o inventos de la gente. No. Yo cuando me convertí al Señor, hermano, yo vi una iglesia de poder. Una iglesia que trabajaba con el poder del Espíritu Santo. Se movía en el poder del Espíritu Santo. Accionábamos, actuábamos. Pero ya últimamente empecé a observar cómo el Evangelio fue perdiendo ese dinamismo, esa fuerza, esa bendición que Dios le había dado a la iglesia. Pero es esto que ha pasado, que encubiertamente vinieron esas extrañas enseñanzas, doctrinas que vinieron a tranquilizar a la iglesia. Hablarles de bendiciones, hablarles solo de amor, hablarles de que tranquilo, Dios quiere que ustedes estén en paz, Dios quiere... No, hermano, la guerra, esta es una guerra espiritual, esta es una guerra que tenemos que librarla cada día. Y a la vez anunciar las bondades del Señor, las bendiciones del Señor, las maravillas del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero como le decía, la iglesia ha sido, como le digo, la iglesia ha sido infectada. Y eso es lo que hoy estamos viendo dentro de la iglesia.
Que muchos cristianos ahora, pues en vez de buscar de la Biblia, en vez de orar, en vez de hacer algo, estamos en los teléfonos, viendo ahí Facebook, ¿verdad? Viendo el YouTube. No le voy a decir que no vea, puede verlo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo. Pasamos en la televisión. El domingo agarramos la Biblia y nos vamos a la iglesia. ¿Qué fuerza vamos a tener? Dios aquí les advertía a los discípulos, oigan, estas son las señales, estas van a ser las señales, y nosotros las estamos viendo. Las estamos observando, pero no hemos hecho nada. Los pastores se han confiado, y disculpen, mis hermanos pastores, pero muchos se confiaron, muchos quisieron tener una iglesia nada más como una comunidad, como algo para solamente llegar y hablarles del Señor, de la gracia, del amor. Y es bueno, el perdón de Dios, la gracia del Señor, la misericordia de Dios está dada y sigue firme hasta la fecha. Pero es necesario que le pongamos atención a las señales que el Señor nos ha dicho y estar nosotros como una iglesia alerta. Y no nos vayamos a quedar, hermano. ¿Se recuerda de las 10 vírgenes? Que habían 5 sensatas y 5 insensatas. Amén. 5 que estaban despiertas con sus lámparas llenas de aceite. Esa es la iglesia que ha pasado en oración, que ha pasado en ayuno, que está viendo y observando espiritualmente el mundo, las cosas que están viendo alrededor del mundo. Pero estaban 5 que eran iglesia, pero que tenían sus lámparas vacías. Amén. Y dice que cuando llegó el esposo para casarse con ellas, él las encontró aquellas sin aceite y se llevó nada más a las 5 que tenían su vasija de aceite llena. Eso es lo que nosotros ahora debemos de ponernos a pensar. Porque es muy bonito, hermano, estar diciendo ahí en el Facebook cosas bonitas, que el Señor te bendiga, que el Señor acá. Pero es necesario que con nuestra vida podamos dar nosotros testimonio. Podamos buscar a las personas que quizás nos hemos olvidado de ellas y empezarles a hablar del Señor. Empezarles a hablar que Él ya está cerca. Son almas, hermano, las almas del Señor. Dice la palabra del Señor que es necesario que entre la plenitud de los gentiles. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo de la gracia. Y el Señor aquí les decía a los discípulos eso. Que tuvieran cuidado. ¿Por qué? Es lo que hoy estamos viendo. Se descuidaron. El Señor les decía aquí, cuidado, van a venir muchos falsos profetas. Muchos van a venir engañándolos, diciendo yo soy el Cristo. Y es cierto, más de algún loco ha aparecido por ahí diciendo yo soy el Cristo, ¿verdad? Pero aquí hablaba más el Señor de esas enseñanzas torcidas, hermano, que aparentan ser del Evangelio, pero que no lo son. De eso enseñaba el Señor. Por eso les decía, muchos tengan cuidado porque los van a engañar. Dice, si es posible, aún los escogidos, aún los que somos llamados a esos, los van a tratar de engañar. Pero gloria al Señor, hermano, que el Espíritu Santo que muere en cada uno de nosotros es el que nos tiene vivos todavía. Y nos tiene aquí, mire, enfrente, hablándole del Señor. Y no importa si el diablo está allí. Usted no tiene que tener pena a nadie. Usted tiene que trabajar, esforzarse y seguir hablando del Señor, no cansarse. Porque es terrible si usted empieza a ser de esos que en sus trabajos, en sus lugares de estudio o en las universidades, donde quiera, en los mercados, donde quiera que esté usted, se avergüenzan del Señor. Y a veces ellos no quieren decir que son cristianos. De eso, hermano, es que usted se tiene que cuidar ahora. Este tiempo que ahora estamos viviendo nos tiene que empezar a poner más alertas. Si usted tiene de verdad la fe en el Señor y cree en Él, póngase firme, hermano. Póngase firme. Ya no ande flojo, ya no ande aguado. Ya no ande así, hermano. Tiene que aprender a saber que la venida del Señor está cerca y que las señales están ya dándose. Ya estamos cerca. Y es necesario que nosotros demos a conocer lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Eso es lo que Él les dijo en esto. No se los leo todo, porque si me pongo a leer todo, agarro más tiempo. Pero todas las señales que Él les dijo son anticipos, antesalas que se están dando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún no es el fin, dice. Todavía Dios está dando una oportunidad, mi amigo. A usted que me está escuchando. Usted que ha andado vagando. Usted que nunca ha escuchado del Señor.
para usted también es este mensaje. Amén. Así Usted es. sabe que usted siente vacío. Usted no hay a quien llene ese vacío que siente en su corazón. Y usted busca placeres, usted busca maneras de cómo llenar eso, y eso no se lo va a llenar nadie. Se lo va a llenar nada más el Señor Jesucristo. Amén. Él le va a llenar ese vacío que usted tiene en su corazón. Él le va a transformar, lo va a cambiar. Es el único, hermano, amigo. Él es el único que lo puede cambiar. Y aún usted que tiene tiempo, puede buscar al Señor. Acérquese a Él y Él se acercará a usted. Espero en el Señor que esta enseñanza, esta reflexión breve, yo sé que muchos de los que ya conocemos del Señor la sabemos perfectamente. Sin embargo, es bueno a veces alertar un poco más, ¿verdad? Alertar y saber que las profecías de Daniel, que hablaba también el profeta Daniel, acerca de esa mistura de reinos y todo eso, ya están prontas a darse, hermano, más claramente, con más evidencia dentro de nosotros mismos. Vamos a ser testigos de muchas cosas que la palabra de Dios ya había profetizado 2000 años atrás. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Amén. Y tenemos nosotros que estar depositando totalmente nuestra confianza en Él. Quizás he tomado mucho tiempo, espero me disculpen, pero es necesario hablar más del Señor. Y había mucho más que decir, porque aquí hay mucho más que hablar, pero creo que es suficiente decirles que el Señor está a las puertas y que Él quiere una iglesia firme. No se dejen engañar, no se dejen guiar por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Despierten, miren lo que están escuchando. Oigan bien, paren bien las orejas. No estas, las orejas espirituales, los oídos espirituales. Esos pongan atención a las cosas y van a empezar a observar que es muy distinto el evangelio que hoy últimamente se ha estado predicando al evangelio puro del Señor. Estas son mis palabras, hermanos, y espero que lleguen a su corazón. Gracias por escucharme y que el Señor les bendiga, y los vemos en otra ocasión en el programa que nosotros le hemos titulado Pan de Vida. Que el Señor los bendiga.